propósito de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros es individual y es especial para cada uno de nosotros. Escuchaba a alguien que hablaba de un tema y decía algunas cosas, afirmaba algunas cosas, después lo escuché en otro de sus estudios y se contradecía a sí mismo. Entonces dije, Señor, yo no quiero hacer una cosa donde después me esté contradiciendo. Y me empezó el Señor a mirar y a enseñar y a educar en lo que es el propósito, porque nosotros estamos en una iglesia que tiene un propósito. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Estamos en una iglesia que tiene un propósito, y cuando la iglesia tiene propósito, indudablemente nuestro propósito en la vida se va a cumplir. Porque una persona que no encuentra su propósito para vivir es una persona que está desperdiciando oxígeno. Ay, santo Dios. Está consumiendo oxígeno de más. ¿Sabe por qué? Porque si usted nunca encuentra el propósito para vivir, usted siempre va a estar aburrido, enfadado, odiando todo. El trabajo, el hogar, los hijos, la esposa, el marido, la suegra, con más razón, ¿verdad? Pero también, porque no encontramos el propósito de nuestra vida. Entonces fue por eso que cuando el Señor me dirigió me dio dirección hacia lo que era el propósito, me enseñó lo que es, y es lo que primeramente voy a entrar. Le voy a decodificar. ¿Qué quiere decir? Lo que estamos entendiendo, estudiando acerca de eso. Sacar la revelación de lo que es. Bueno, voy a decodificar lo que es el llamado, el propósito y la visión en estos 2 o 3 meses que vamos a estar predicando acerca del propósito, porque vamos a entender no solamente lo que es el propósito de la iglesia, lo que usted le llama visión. Vamos a entender el propósito de la iglesia, y individualmente vamos a entender cada uno de nosotros lo que es el propósito para nuestra vida. No solamente en la iglesia, sino aún en la casa, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, con los hijos, con el esposo, con la suegra misma. ¿Por qué? Porque las cosas se manejan y se dirigen de cierta manera que nosotros no lo podemos entender. Disipemos dudas de una vez. A Dios no se le puede entender. A Dios no se le puede entender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender el propósito que hay para nuestras vidas. Número 1, vamos a decodificar lo que es el propósito. ¿Qué es propósito? Bien, a manera de espiritual, primeramente, le voy a decir lo que es el propósito. Propósito es la intención original del corazón de Dios para su vida. O sea, usted diga, para mi vida. Propósito es la intención original del corazón de Dios para mi vida. Eso es para cada uno de nosotros. Espiritualmente, no lo busque en el diccionario, eso es espiritualmente, eso es lo que significa la palabra propósito. La intención o el pensamiento, el sentir, como usted le quiera llamar, del corazón de Dios para mi vida. Usted sabe que Dios en su corazón o en su mente, como usted le quiera definir, Él tiene un propósito especial para usted. ¿Cuántos saben eso? Amén. No, como que no está muy convencido. Mire lo que dije. En el corazón de Dios hay un sentir, un pensar, hay una intención original para usted en esta vida. Que lo que Dios quiere que se cumpla en usted. ¿Y sabe cuál es esa intención? A mí lo que me dejó perplejo, bueno, tengo varios meses ya que Dios mío, me maravilla, me sorprende, decía alguien, me sorprende. Me sorprende la intención de Dios para mi vida. Yo no lo entendía por muchas razones, principalmente porque soy muy cabezón. Soy tonto, pero Dios me ayuda y me hace entender. Y caminamos simplemente, yo caminaba de esta manera, ¿ok? Déjenme le doy mi testimonio. Yo caminaba firme y hacía las cosas porque creía en lo que Dios hablaba. Y cuando Dios me habló, yo dije, Señor, no veo claro. Estaba como el ciego cuando oró el Señor y le dijo el Señor, mire usted lo que es, ¿verdad? Después de no mirar nada, el Señor ora y le dice el Señor Jesús al ciego, ¿qué ves? Y dice, veo como hombres, pero son como árboles que se mueven. Así miraba yo cuando Dios me dio el llamado. Pero después Dios me dio el propósito, la intención de su corazón en mi corazón. Y entendí que el propósito, la intención de Dios para mí es buena. Que Dios quiere que yo disfrute de lo mejor. Que Dios quiere que a mí me vaya bien. Que Dios quiere que yo tenga salud. Que Dios quiere que yo sea feliz. ¡Aleluya! Amén. Y ese mismo propósito, yo no sé a usted, pero para mí eso es lo que Dios tiene. Usted dice, ¿será que para mí también? Déjame le doy la noticia, sí, para usted también. Aleluya. No escuchó bien, para usted también. Amén.
propósito, la intención original del propósito, la intención de Dios para sus hijos, no es solamente para Juan de Dios, no es solamente para María Victoria, no, es para cada uno de nosotros. Es para Leobardo, para Senorina, para José, para Micaela, para Anaís, para Mayra, para Helio, es para cada uno de nosotros. La intención original del corazón de Dios es que vivamos bien, que disfrutemos de lo mejor en esta vida. Imagínense cuando Dios creó la tierra, el universo, las constelaciones, los mares, los animales del mar, de la tierra, de los cielos. Él dijo: para que sirvan de recreación a mis hijos, a mi hijo. Usted haga lo personal, para que sirvan de recreación, para que sirvan de alimento, para que sirvan de admiración ante los ojos de mi hijo, de mi hija. ¡Aleluya! No sé si quedó completo igual que yo o no entendió mi papá. Pero cuando Dios, en su intención original del corazón, es amarnos. Amén. Amarnos. Entonces todo lo que Él creó era para bien, para nosotros, para que vivamos bien, para que seamos felices. Para que seamos felices. No, ese feliz me sonó como que no sé lo que es la felicidad. Para que seamos felices. Ahora, aunque no lo crea, pero como creyendo que lo va a hacer, diga: para que seamos felices. Para que seamos felices. Ay, como que llegando a belices. Pero bueno, los belices también llevan cosas adentro. Para que seamos felices. Para eso es la intención original de Dios. Por eso el propósito de Dios espiritualmente significa la intención o el sentimiento del corazón de Dios para mi vida. Usted puede decir: para mi vida. ¿Cuántos dicen para mi vida? Para mi vida. Eso es lo que significa el propósito. Ahora, el propósito no es simplemente una palabra. El propósito, como le dije, en toda la extensión de la palabra, en todo lo que se llama decir propósito, tiene varias raíces, varias derivaciones, varios significados, porque el propósito de Dios no se puede cumplir así nada más y sea hecho. No, al mismo Señor Jesucristo le costó, para estar en este mundo, nacer de un vientre, aunque fue engendrado por el Espíritu Santo, pero le costó estar 9 meses dentro de un vientre. Le costó causar dolores de parto a María cuando él nació. Le costó caídas, raspones, hambrunas. Tal vez por ahí a María algún día se le olvidó darle la teta, ¿verdad? Tiempo, y tenía hambre. Tal vez por ahí un día jugando con los amiguitos hicieron burla, qué sé yo. Pero le costó un proceso, le costó un proceso. Bueno, la semana pasada yo prediqué acerca del llamado de Dios. Y le digo que esto es insólitamente sorprendente, porque esto consigue lo siguiente. Propósito, mire, lleva llamado, dirección, don, madurez, propósito, misión y visión. Son 7 palabras las derivaciones de lo que es el propósito de lo que yo le voy a estar predicando. Entonces, cuando nosotros terminamos en lo último, en la visión, y después le voy a explicar cada una de las cosas por qué, pero la visión, escúcheme bien, por eso yo le decía, usted está en una iglesia que tiene un propósito, o sea, una visión. Porque la visión le da a usted un nuevo llamado. Amén. Le da a usted un nuevo llamado. Escúcheme, empezamos en el llamado. Porque si usted no entiende el llamado, nunca va a llegar a su propósito. Dijimos la semana pasada que para asistir al llamado, el llamado quiere decir que lo que estuvieron la semana pasada, quiere decir dar voces o hacer señales para atraer la atención de una persona. Nosotros lo pusimos por ahí también en Apocalipsis 3:20, me parece, donde el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Todavía dice y abre, o sea, puedes oír la voz, pero puedes fingir. ¿Se acuerdan cuando Pedro llegó y tocó la puerta y decía a la muchacha Rodas, me parece que se llamaba la muchacha, y dice, en vez de abrirle, dice que corrió a avisarle a los apóstoles, allí lo dejó en la puerta. Y muchos, lamentablemente, así estamos. Oímos la voz de Cristo, pero no queremos abrirle la puerta. No queremos abrir la puerta del pasado, no queremos abrir la puerta del presente, o no queremos abrir la puerta tal vez en nuestro futuro. Y le decimos: aún no es mi tiempo. Fíjense lo que decimos: aún no es mi tiempo. Yo sé que no lo estoy predicando a ustedes, estoy predicando a los que nos miran por YouTube. Pero hasta allá, saludos, hasta donde nos miren. Por ahí mándenos un email y se lo vamos a compartir aquí a la iglesia. Pero cuando Dios nos llama,
Él todavía nos dice si abres la puerta. Él no va a entrar, no nos va a forzar. Ahora, lo más sorprendente es que cuando Él entra, dijimos, ¿para qué entra? Dice, para cenar. Y dijimos que cenar, ¿qué es? Hemos compartido que lo último que el Señor Jesucristo compartió con sus apóstoles, ¿qué fue? La Santa Cena. ¿Y eso qué significa para nosotros? El pacto, que es el compromiso, que es el ministerio. Pero cuando Él compartió la Santa Cena, ¿qué estaba sucediendo? Él estaba compartiendo en la intimidad. Entonces, entrar a cenar con el Señor significa tener intimidad con el Señor. ¿Y para qué tienes intimidad con el Señor? Pues para escuchar las instrucciones, para escuchar el secreto de Dios para tu vida y para la vida. Escúchame, para tu vida y para la vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, voy a decodificar el llamado, el propósito y la visión. El llamado por ahí, después lo voy a explicar mejor, pero el llamado, según Juan 14, 17 al 22 y Apocalipsis 3, 20, cuando dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El llamado te da dirección. La dirección, Juan 16, 12 al 15, te da un don. El don, 1 Corintios 12, 4 al 11, te da madurez. La madurez te lleva a tu propósito, o sea, a tu ministerio, a pactar con Dios, con tu vida. Y el propósito, ministerio o pacto, te da la misión de Cristo, que es la gran comisión, estar bajo su misión. Y la misión te deja ver la visión. La misión te deja ver la visión. La visión es el sentimiento del corazón de Dios, o sea, el propósito puesto en el corazón del hombre, el propósito de Dios para traerlo a lo natural, el propósito de Dios. Y la visión te da un nuevo llamado. Mira cómo funciona esto. Llamado, visión, visión, misión, misión, propósito, propósito, madurez, madurez, don, dirección, dirección, llamado. Y se repite hacia adelante nuevamente. Llamado, dirección, dirección, don, madurez, madurez, propósito, propósito, misión, misión, visión, visión, llamado nuevamente. Un nuevo llamado. ¿Sabes por qué? Porque es un proceso. Aleluya. El propósito de Dios es un proceso. Al Señor, Dios, no le hubiese costado nada simplemente sacar a Jesucristo, así como hace su aparición Juan el Bautista, ¿verdad? Él hacer la aparición así como la hace más bien el que bendició a Moisés, perdón, a Abraham, el rey de Salem. Melquisedec, gracias hermano. El rey Melquisedec hace una sola aparición en la Biblia. No se vuelve a hablar, ni principio ni fin tiene. No se dice de dónde viene, de dónde era, quién es él. No tiene genealogías el rey Melquisedec. Sin embargo, está en la Biblia y sabemos que era un sacerdote de Dios, del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A Dios, al Dios Padre Todopoderoso, le hubiera sido muy fácil poner al Señor Jesucristo igual que a Melquisedec, simplemente saliendo del desierto, empezando a hacer maravillas, milagros, tumbando a reyes y tumbando todo lo que había, con gran poder, con gran entusiasmo, y juntar a toda la gente como ellos esperaban, porque usted debe de saber que los judíos eso es lo que esperaban, que llegara el Mesías, no les importaba de dónde, que llegara el Mesías, que derrocara, en otras palabras, que tumbara, que conquistara a los reyes de esa época, y que él fuera el rey y gobernara, y ellos vivieran en paz. ¿Y ellos vivieran cómo? En paz. Ellos no iban a preguntar quiénes son tus padres, quiénes no son, quiénes fueron. Ellos no iban a preguntar nada. Y a Dios no le hubiese hecho ningún inconveniente en simplemente sacar a Jesucristo de entre el desierto, y que Él viniera con gran poder y gran entusiasmo conquistando reyes, y haciendo y deshaciendo, y sentarse en el trono y Él reinar desde entonces. Nada le hubiera costado. Mas sin embargo Él mismo vivió un proceso. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él vino a la tierra y pasó ese proceso, gracias a ese proceso, usted y yo podemos vivir y seguir viviendo con el libre albedrío. Gracias a ese proceso, usted y yo podemos vivir bien. Gracias a ese proceso que Él tuvo que pasar desde niño, desde el vientre, desde ser engendrado por el Espíritu Santo, usted y yo hoy tenemos el derecho, tenemos la autoridad, como dice la Escritura, de pisarle la cola al diablo. Aleluya. No lo cree. Y no lo cree porque no conoce la Biblia, porque aún no pasa por su proceso. Santo.
Por eso no lo cree. Porque si usted estuviera pasando o ya hubiera pasado el proceso, que nunca lo vamos a terminar, pero cuando menos el primer proceso, usted ya estaría entendiendo que la Biblia dice que Él pondrá a nuestros enemigos en el estrado de nuestros pies. Esto significando el Señor Jesucristo. Pero si el Señor Jesucristo, ¿dónde está? Allá en el cielo, sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? A la diestra del Padre. ¿Y dónde está? Pregúntele a un niño, ¿dónde está Jesucristo? ¿Qué le va a contestar? En mi corazón. ¡Ja! Entonces ellos saben más que usted, aleluya, porque el Señor Jesucristo vive y mora dentro de nosotros, claro, a través de su Espíritu Santo. Amén. Pero Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, ¿por qué no sabe dónde está el Señor Jesucristo? Lo ve porque está acostumbrado a pensar como piensa el mundo. Viene a la iglesia con una mentalidad mundana. Usted debe de impactar al mundo. Ay, santo, ya lo estoy impactando yo aquí todo. Qué bueno que no se sientan en las primeras bancas. Pero por eso no impactamos. Porque no entendemos el propósito. Y no entendemos el propósito porque se nos pasó el tren. Perdimos el llamado. Bien, si usted lo perdió, yo le tengo buenas noticias. Usted llegó en el momento justo, en el tiempo exacto, para darle propósito nuevamente a su vida. Está en una iglesia que tiene propósito y que le va a dar un propósito a su vida. No la iglesia, sino la misión que Dios tiene para esta iglesia. ¡Aleluya! Yo le doy gracias a Dios por eso. Bien, nuevamente se lo voy a explicar. Después usted lee las citas bíblicas y después se lo explico con más calma. Pero por ahorita, a grosso modo, le decodifico, o sea, le pongo más en claro el propósito, que no solamente esto es el proceso, más bien dicho, del propósito. Le voy a decodificar el llamado, el propósito y la visión, que en esas tres se encierran las 7 que miramos. Bien, llamado, como ya le dije, el llamado te da dirección. La dirección te lleva a tu don. Tu don te da madurez. Y la madurez te lleva a tu propósito, a tu ministerio, a pactar con Dios con tu vida. Tu propósito te da una misión, la misión de Cristo, por supuesto. Y la misión te da una, o te permite ver, o te deja ver la visión de Dios. La visión de Dios, que es el propósito. Mira, la visión de Dios es el pensamiento de Dios traído al corazón del hombre para ponerlo por obra. Pero el propósito de Dios es el sentimiento de Dios. ¿Cómo dijimos? Sentimiento de Dios. ¿Qué más? Ya se lo dije ahorita. Santo, ¿qué es propósito? La intención original. La intención, el sentimiento original del corazón de Dios para su vida. Póngale ahí intención y sentimiento. El propósito de Dios es la intención, el sentimiento original del corazón de Dios para tu vida. Y la visión es el pensamiento de Dios, lo que Dios quiere, traído al corazón del hombre para ponerlo por obra. Es muy distinto la intención que la visión. Entonces, la intención es el propósito, la visión es lo que Dios quiere que se haga con la iglesia. Amén. Ahora le doy los versículos bíblicos. Llamado te da dirección. Ya dijimos ahí Juan 14, 17 al 22 y Apocalipsis 3, 20. El llamado. La dirección, Juan 16, 12 al 15, te da tu don. El don, en 1 Corintios 12, 4 al 11, te da madurez. La madurez te lleva a tu propósito. Tu propósito te da una misión. La misión te deja ver la visión. Y la visión te da un nuevo llamado. Después te voy a dar, como te dije, las citas bíblicas para los últimos 3. Te da un nuevo llamado. Y esto es porque no. Bueno, continúo. Voy a empezar. La semana pasada yo hablé totalmente acerca de lo que era el llamado. Y te voy a dar el recuento así bien rápidamente, porque no tuve tiempo de predicar aquí. Pero te voy a dar así el recuento bien rápidamente. Acompáñame a Mateo, capítulo 4. Cuando estés ahí me das un amén. Gloria a Dios. Esto es el primer llamado. Como te dije, hay 2 llamados. ¿Cuántos saben que hay 2 llamados? Santo. Bien, aquí hoy lo vamos a saber. Hay 2. ¿Cuántos saben que hay 2 Armagedones? Estamos acostumbrados por años, por más de 2000 años, que hay un Armagedón, ¿verdad?
donde Cristo va a venir, nosotros estamos allá con el Cordero, el gran Armagedón aquí en la tierra y los muertos resucitados y demás. Pero al último, dice la Escritura, nuevamente, escuche usted lo que dice por allá en el libro del Apocalipsis, después del reinado de los 1000 años, del reinado milenario de Cristo, dice que el diablo será suelto nuevamente. Ya hubo un Armagedón, recuérdense, ¿verdad? Y luego, después del reinado de 1000 años, dice que nuevamente se volverá a juntar Gog y Magog. Nuevamente. Entonces, ¿para qué? Para el gran día del Armagedón. O sea, va a haber un segundo Armagedón. ¿Lo ven? Y por más de 2000 años, eso ha estado escondido, ha estado oculto. Y hoy creo, si nos da tiempo, vamos a entender por qué. Porque dice el Señor Jesucristo: aún tengo muchas cosas que hablaros, pero aún no lo podéis entender. Ay, santo Dios. ¿Por qué? Porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo de Dios aún. Y ahora nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, dice que aquellos que tienen el Espíritu Santo, según la Biblia dice, ¿quién entenderá el pensamiento y el corazón de Dios? Dice, primeramente habla del hombre. ¿Quién entenderá el corazón del hombre? Dice, el Espíritu del hombre que está en él. Y dice, por lo tanto, ¿quién entenderá el corazón de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Y luego dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. O sea, todo lo examina y lo comprende y lo entiende. Ahora, si el Espíritu de Dios todo lo escudriña, todo lo comprende y todo lo entiende, dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y según la Biblia, en 1 Corintios nos dice que el que es espiritual entiende las cosas del Espíritu. Y cuando usted se mete en lo espiritual, cuando usted le pide al Espíritu, usted empieza a entender lo que hay en el corazón de Dios. ¡Aleluya! Santo es el Dios Todopoderoso. Bien, pero voy al primer llamado. Miren, ni siquiera alcancé a darle la semana pasada las decodificaciones y lo que era, pero hoy voy a tratar de hacer un recuento rapidito para que aquí, tanto como en la otra iglesia, entendamos, porque quiero ir en una sola línea en estas semanas convenientes. Amén. Amén. Capítulo 4 de Mateo, versículo del 17 al 22, dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que yo decía que muchos predican y dicen por ahí, vamos a establecer el reino de Dios, estamos estableciendo el reino de Dios. Bueno, eso es diabólico, eso no es verdad. El reino de Dios ni siquiera Jesucristo lo dijo de esa manera. El reino de Dios, me parece también por allá en Lucas, cuando él mandó a los discípulos a predicar, déjenme ver, él les dijo, id y predicad de esta manera. Id y decir, el reino de Dios que se acerca. Es ahí mismo en Mateo, 10. Dice el 35, recorría Jesús las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo dolencia en el pueblo. 1. Y entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, bla, 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 y les dijo, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a los propios discípulos: vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado, pero jamás establecido. ¿Por qué? Porque el reino solo puede ser establecido cuando esté el rey. Entonces el reino va a ser establecido cuando Él venga a reinar. Nosotros ahorita estamos diciendo, estamos conquistando, por eso dicen vamos a establecer el reino. No, estamos conquistando los lugares donde Él va a venir a reinar. El reino se establece una vez que está el rey. No puede haber un reino sin un rey. Aunque espiritualmente dicen, lo estamos estableciendo espiritualmente, bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero vamos a hacer las cosas como Dios manda, como Dios las pone para nosotros. Él empezó a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. 18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombre. ¿Cómo les dijo? Vengan. Les está haciendo un llamado. Y no solamente les está haciendo el llamado. Cuando Él les da el llamado, les da el propósito. Los haré pescadores de hombres. Vengan, les hace el llamado y les da un propósito para ellos. Ya inmediatamente desde ahí, ¿saben por qué a ellos les dio propósito? Y por qué usted se la pasa
batallando con usted mismo. ¿Sabe por qué los ingenieros, los licenciados, los diputados, hasta los barrenderos que tienen una profesión, no están todo el tiempo diciéndose, ¿a qué vine yo a este mundo? ¿Sabe por qué ellos no hacen eso? Porque encontraron su propósito. El propósito de Dios para nosotros en esta vida es que conozcamos el propósito que Dios tiene para nosotros en esta vida. Dijimos, Dios quiere que vivamos bien, ¿ok? Cuando tú encuentras tu propósito, yo no te lo voy a dar. Yo te voy a decir cómo vas a poder descubrirlo tú mismo. Porque yo no conozco tu propósito, Dios lo conoce. Yo te puedo dar el propósito espiritual, porque el propósito espiritual para ti es que estés dentro de la visión. Y cuando estás dentro de la misión, del propósito de Dios para esta iglesia, tu propósito se va a cumplir. Porque si no estás dentro de la misión para esta iglesia, entonces estás fuera de tu propósito. ¡Ajá! Pero si estás en esta iglesia, dentro de la misión, es porque tu propósito está caminando. Ok, bueno, vuelvo al principio porque eso es para adelantados. Gloria a Dios. Cuando un arquitecto, un ingeniero, un licenciado, un abogado, ellos no se están preguntando a qué vine yo a este mundo. ¿Sabes por qué? Porque tienen una vocación, una carrera, encontraron su llamado. ¿Encontraron qué? Su llamado. Te cuento por qué. El llamado te da dirección. Eso se trata la prédica el día de hoy. El llamado te da dirección. Lo demás era un entremés, era una decodificación, era un background, era un recuento a donde yo quiero llegar. Porque esta tarde la palabra de Dios para nosotros se llama: el llamado te da dirección. El llamado te da dirección. Basados en la cita bíblica Juan 16, 12 al 15. Pero ahorita estoy explicándote lo de la semana pasada. Todavía continúo unos cuantos minutos más en el recuento para poder avanzar. Al cabo, si no termino hoy, como es una serie, la termino mañana. Exacto. O la próxima semana para ver que nos ven. Amén. Bien. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les dice: venid en pos de mí, ¿qué hizo? Les dio un llamado. Y junto con el llamado, ¿qué más les dijo? Les dio propósito. Yo os haré pescadores de hombres. Junto con el llamado les dio el propósito. Bien, cuando yo le decía a usted, cuando el Señor Jesucristo llama a alguien, le da un propósito en su vida. El licenciado, el abogado, ellos no se están preguntando ¿para qué vine yo al mundo? ¿Sabe por qué? Porque ellos encontraron su vocación. Ese es el llamado de ellos. Para eso fueron llamados. Le digo lo que quiere decir el llamado: llamamiento, llamar o llamado. Dar voces o hacer señales para atraer la atención de una persona. Número 2, atraer, citar, convocar. Número 2, todavía estoy ahí. El 4, lo que dice, 3 es citar y convocar. 4, nombrar, denominar. Escúchame bien. 4, nombrar, denominar. Y 5 es invocar, llamar a alguien. Cuando el Señor Jesucristo llamó a los pescadores de ser pescadores, ellos tenían una vocación, ellos tenían una carrera, ellos tenían un ¿qué más? ¿Cómo se le llama? Trabajo, bueno, no, trabajo cualquiera, pero cuando tienes una vocación, una carrera que estás desempeñando, un oficio, gracias, un oficio, una carrera, una vocación, no estoy hablando de trabajo. Por eso usted vive infeliz donde está trabajando, porque usted tiene un trabajo, le cuesta trabajo, no tiene una vocación. Cuando nosotros tenemos una vocación, nos encanta servir. Usted no sabe cómo yo me desespero los lunes, los martes ya tengo, gloria sea al Señor, los lunes, los martes hasta la noche, pero que me desespero porque quisiera estar trabajando en las cosas de Dios. Ahora me encanta servirle a Dios. Aleluya. Perdón, el médico, hay una película llamada Patch Adams, me parece. ¿Alguien la ha visto? Ninguno. Con este que hace unos meses atrás o una semana atrás pasó a otra vida, Robert Williams. Creo que se llama Patch Adams. Es una película de él, de una historia real, donde un médico encontró que él era diferente a los demás médicos. Y en una ocasión, por revelación del Espíritu Santo, quiero imaginarme yo, porque él le encantaba su vocación.
pero aún no tenía sus licencias de doctor. Entonces él empezó a ir, iba con los enfermos, sonreía con ellos, se viste hasta de payaso para los niños y demás, y empieza a hablar con ellos y les preguntaba su nombre, cómo estaban, sus tristezas y todo. Y fue comprobado que esas personas con las cuales ese doctor hablaba, ellas sanaban inmediatamente. Bueno, no inmediatamente, pero había un proceso de recuperación mucho mejor que con aquellos que tenían las mismas enfermedades, o tal vez menos circunstanciales, y ellos tenían una recuperación más inmediata o mejor o más pronto, como usted quiera llamarle, que los otros enfermos. Entonces la ciencia, la medicina, los científicos, cuando este hombre iba a hacer sus exámenes para hacer ya sus licencias, su tesis sobre la medicina, para obtener su licencia de doctor, ellos dijeron: no, lo que tú haces es antiético, o sea, no se debe de hacer. Es antiético lo que tú haces. Un doctor, porque los doctores tú debes de saber que tú no te llamas María, Juan, Pancho o Maclovio cuando llegas al hospital. Ellos dicen: el paciente del cuarto 37 de la cama 22. Y tú eres un número más en el hospital. Tú no eres Marcos, Juan, Perlita. No, tú eres un número en los hospitales. Y estos doctores dijeron: no, esto es antiético lo que tú haces. Un doctor no se debe relacionar con el paciente. Imagínate. Un doctor no se debe de relacionar con el paciente. Entonces este hombre, médico, Patch Adams, les dice: yo no sé ustedes, dice, pero yo siento esta cercanía con un paciente. Yo siento que el doctor debe de estar, y yo creo que este hombre casi, pues como era inconverso, si hubiera sido converso, él sería pastor. Porque él dice: yo siento que el doctor debe de estar cerca de sus ovejas, iba a decir, de sus enfermos. Dice: yo siento que el doctor debe de conocer a profundidad al paciente, entender su dolor, comprender su enfermedad, saber por qué él se encuentra en la situación que se encuentra. Hay muchas personas que están enfermas porque no quieren vivir. ¿Cuántos saben eso? Esto no lo dijo el doctor, esto lo digo yo. Pero él dijo, el doctor dice: estas personas, yo siento que debemos estar cerca de ellas. Y los doctores dijeron: no, definitivamente no te podemos dar las credenciales de doctor, de médico, porque tú eres antiético. ¿Supiera usted cuántas veces yo escuché lo mismo? ¿Supiera usted cuántas veces yo escuché que me decían: eres antiético, no te podemos dar las licencias de pastor a ti? Pero como este doctor había estudiado, y este hombre había estudiado para obtener sus licencias de médico, entonces él le dijo: mira, tienes dos opciones. O tener un colega diferente, o tener una piedra en el zapato. Porque aunque no quieras, dice, podremos estar ejerciendo medicina en un hospital, pero voy a ir por las casas, y voy a estar sanando enfermos, y voy a estar conociendo a los pacientes, y voy a estar hablando con ellos, conociendo sus enfermedades, conociendo sus intimidades, y ayudándoles a salir de donde están. ¡Aleluya! Amén. Y lo mismo les digo yo a todos esos pastores, a ti también, si alguna vez te han despreciado, no te sientas mal, porque los pastores, mira, principalmente no quiero decir la denominación a la cual pertenezco, pero me decían varias ocasiones: no, tú eres antiético, no te podemos dar licencias. Y yo les digo: no, te quedan dos opciones: o me dan las licencias, o me aguantas, porque voy a predicar la palabra de Dios, o en las calles, en los bases, debajo de un árbol, debajo de un puente, en las plazas, donde sea, pero voy a estar predicando la palabra de Dios. Amén. Y aquí me tienes como pastor. ¿Sabes qué sucedió con ese hombre? Le dieron sus credenciales de médico. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando tienes un propósito y sabes tu llamado, tienes una vocación, amado hermano mío, amada hermana mía. Tienes una vocación, tienes una carrera, tienes un oficio. Por eso es que cuando nosotros, mira, yo trabajo y no, yo siempre me pregunta la gente, y créanmelo, no exagero, pero me preguntan: ¿cómo te fue el trabajo? Estupendo. Aprendo del hermano. ¿Cómo es? Excelente. Y me dice mi esposa todos los días: ¿cómo te va? Me fue muy bien, me fue excelente en mi trabajo. Le digo, me pregunta mi hija: papi, ¿cómo te fue en el trabajo? Excelente, me fue muy bien. A mí siempre me va bien en mi trabajo. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque no es que sea mi vocación es la iglesia. Por eso digo, me desespero de estar en la iglesia. Pero me va excelente porque conozco mi vocación, sé quién soy, sé lo que hago, y en mi tiempo libre trabajo. ¡Aleluya! Amén, amén. No están entendiendo nada. Señor, dales, ilumínales.
No está entendiendo, porque lo que te estoy queriendo decir, amado hermano mío, es que por eso batallas en tu trabajo, por eso batallas en tu casa, por eso batallas con tus hijos, batallas con tu suegra, batallas hasta con el perro. Pero quieres tener casa, quieres tener trabajo, quieres tener hijos, o no es que quieras, tienes que. Santo. Yo tengo trabajo porque disfruto lo que hago ahorita. Disfruto servirle a Dios. Y para servirle a Dios, por un tiempo he tenido que estar trabajando porque el ministerio no me da para vivir. Entonces yo busco por ahí en mi tiempo libre, bueno, no será tiempo libre, ¿verdad? Pero hago un tiempo para ir y trabajar, hacer algo, disfrutar de las cosas de Dios también por ahí afuera. Y después vengo a mi trabajo, después vengo a mi oficio, vengo a mi llamado. ¡Aleluya! Porque yo no estoy aquí porque me haya puesto, estoy aquí porque tengo un llamado, tengo una vocación, tengo un oficio de parte de Dios. ¡Aleluya! Cuando tú conozcas tu oficio, cuando tú conozcas tu vocación, cuando entiendas tu llamado, entonces vas a ser feliz. No importa con novio, sin novia, con esposo, sin esposa, con hijos, sin hijos, con perro, sin perro, aunque no tengas nada, vas a ser feliz. Y lo que tienes te va a hacer feliz. Escúchame bien, no dije vas a ser feliz con lo que tienes. Dije, y lo que tienes te va a hacer feliz. Porque una de las cosas que nosotros pensamos es que lo que tenemos nos va a hacer feliz. Quieres un carro y después de 3 meses te olvidaste de la tentación del carro y lo sigues teniendo y ya no te importa tener una chatarra o tener ese carro. Pero antes que no lo tenías, tú querías, buscabas, apreciabas, hacías lo que tenías que hacer para obtener ese carro. Después de unos meses, te da igual tener ese carro o no. Porque piensas que lo que tienes te va a hacer feliz, pero nada de lo que tienes te va a hacer feliz. Santo. Sin embargo, cuando conoces tu propósito, cuando entiendes tu llamado de parte de Dios, con lo que tienes, eres feliz. ¡Ay, santo, aleluya! Aleluya. No entendiste nada. Tal vez muy recio, no sé, te quedaste como matrallado, como... Pero déjalo ahí, se va a sentar, el Espíritu Santo lo va a sentar en tu corazón. Pero lo que te estoy diciendo, que quiero que entiendas, que cuando conoces tu propósito y entiendes tu llamado, con lo que tienes, no lo que tienes, con lo que tienes vas a ser feliz. Amén. Amén. Unos voltean y ven a la esposa y otros voltean a ver al esposo y con esto vas a ser feliz, con eso vas a ser feliz. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque vas a ser como hizo Pablo. Cuando estaba prisionero, él decía, sé conformarme, en otras palabras, sé ser feliz con lo que tengo, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, en el aquí y en el más allá.